Neruda 10 años después. Cuarta parte, la poesía de Pablo Neruda, por Jorge Enrique Atoún. Jorge Enrique Atoún, poeta ecuatoriano, autor de una obra cumbre, Poesía del siglo XX, una obra que incluye un capítulo dedicado a Neruda, que reproducimos aquí, tomado de la edición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1957. Dice así: ¿cuál Neruda? ¿Quién hace la pregunta cuando la edad, la honradez y el miedo espera respuesta distinta? Quisiera saber si se trata de aquel de los poemas de amor o el de la poesía política, el de la subterránea oscuridad de residencia o el de la transparente sencillez de las odas, el de la desolación o el de la alegría. Y, si bien la consulta es muchas veces sincera, muchas parece forma parte de este tipo de cuestionario previo a la concesión de pasaporte o visa. Tiene disco de Paul Robeson, le gusta Picasso, fue suscriptor del Canto General, pero en las comarcas más distantes, en Ulán Bator, por ejemplo, no es el cónsul ni el policía el que pregunta, sino el hombre común. Ah, es de América. ¿Conoce a Neruda? Así, su nombre es ya contraseña para identificar al que lo repite en cualquier lugar del mundo. Neruda, simplemente. ¿Cuál Neruda? Neruda simplemente, hombre y poeta, hombre poeta y combatiente, señal de América. Fue adolescente y su poesía era fresca y amatoria. Estuvo solo y su poesía fue desolada. Hoy, en sazón de madurez, está en medio de los humildes y su poesía es la obra del hombre sencillo. Que cada uno escoja, se identifique con sus libros, declare su edad, confiese su dolencia. Yo no he discutido nunca la calidad de forma de ningún escritor. No he pretendido establecer categorías según la técnica. Yo solo hablo de la actitud, de la respuesta del poeta a las interrogantes de su gente, de su tiempo, de su capacidad y para interpretar el mundo. Y, sobre todo, para ayudar a construir. Allí es donde la poesía, lenguaje solamente, se convierte en los hechos tangibles de la realidad y por lo mismo en contraseña histórica. Siempre fue su idioma sorpresivo. Aportaba a la poesía un caudal de elementos insospechados, americanos, que lo renovaban, le daban una nueva dimensión de profundidad. Su vocabulario, tal vez más que su técnica, conmovieron a la poesía en español. García Lorca, en su conocida presentación de Neruda, hacía notar: la América española nos envía constantemente poetas de diferente número, de variadas capacidades y técnicas, suaves poetas de trópicos, de meseta, de montaña, ritmos y tonos distintos que dan al español una riqueza única. Idioma ya familiar para la serpiente borracha y el delicioso pingüino almidonado. Pero no todos estos poetas tienen el tono de América. Muchos parecen peninsulares y otros acentúan en su voz ráfagas extrañas, sobre todo francesas. Pero en los grandes no. En los grandes cruje la luz ancha, romántica, cruel, desorbitada, misteriosa de América. Bloques a punto de hundirse, poemas sostenidos sobre el abismo por un hilo de araña, sonrisa con un leve matiz de jaguar, gran mano cubierta de vello que juega delicadamente con un pañuelito de encaje. Estos poetas dan el tono descarado del gran idioma español de los americanos, tan ligado con las fuentes de nuestros clásicos, poesía que no tiene vergüenza de romper moldes. Los poetas españoles, los más altos, que le rindieron homenaje cuando la publicación de 3 cantos materiales atestiguan que su evidente fuerza creadora, en plena posesión de su destino poético, está produciendo obras personalísimas para el honor del idioma castellano. La verdad poética. Ramón Gómez de la Serna recuerda: fui uno de los primeros que se dieron cuenta de que él era el portador de la verdad poética, nueva, del castellano universal. Por lo demás, Amado Alfonso estudió en un volumen íntegro el idioma nerudiano, que tenía una significación más decisiva que la de Darío en el lenguaje español del mundo. Fue siempre, como todo un gran poeta, antipurista, pues traía ideas nuevas y es sabido que el purismo busca, en realidad,
que se mantengan las viejas ideas. Ya Unamuno recordaba que la lengua es una forma y como tal sujeta a los cambios del fondo que da expresión, especialmente en Neruda, quien, desde los inicios de su obra, se pronunció contra la poesía pura, inhumana y deshumanizada. Antivaleriano expuso toda una teoría de la poesía impura como producto del hombre. La confusa impureza de los seres humanos se percibe en ellos. La agrupación, uso y desuso de los materiales, las huellas del pie y los dedos, la constancia de una atmósfera humana inundando las cosas desde lo interno y lo externo. Así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y azucena, salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley. Una poesía impura como un traje, como un cuerpo con manchas de la nutrición, y sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos. La fuerza del lenguaje. Era imposible con el idioma de la academia, con el viejo castellano, penetrar como él lo hizo en el mundo tedioso y hostil de la burguesía contemporánea. La desolación, la amargura, la repugnancia del hombre sumido en ese descompuesto ambiente, en ese clima impuesto como habitable a pesar de su vaho, exigían sí una lengua impura. El poeta entró en las habitaciones, removió los expedientes de las oficinas, halló la monotonía, el miedo, el polvo y la muerte. Era constante el ruido del mar, golpeando sobre todos los seres y las cosas, mas no lograba con su sal y su agua y su constancia lavar la culpa ni las manchas del hombre. Neruda estaba dotado de una especial capacidad para penetrar verticalmente en los acontecimientos, desdeñando la periferia y poesía, un tacto sutil y un oído acostumbrado a los rumores subterráneos. Era, en verdad, un solitario residente de la tierra, herido por bancos y notarías, perseguido por los horarios, cercado por el destrozo, advertido por la muerte, oliendo las enfermedades, presintiendo hundimientos, acechanzas, agüeros, todo en un mundo de documentos y planillas que rehuía el amor y olvidaba la inocencia. Poesía, más que cualquiera otra, de los sentidos excitados para percibir lo antiestético y antihumano de la sociedad burguesa de nuestro siglo. Y a ello acomodó el idioma. Tuvo que vigorizar el lenguaje de la poesía con el lenguaje común, con el mismo de aquellas clases de cuyos menesteres la nutría, y fabricar imprecaciones y construir un idioma que se refiera a la actividad sensorial, que la reflejara, que expresara el tacto, el olfato, la mirada que percibían las impurezas de las transacciones comerciales, de la burocracia, del cálculo y del desenfreno. Era forzoso recurrir a la poesía impura y había que hacer saltar los cerrojos de la pureza idiomática. Poesía y no formalismo. Spencer, al hablar del fetichismo lingüístico, cita el caso de los indígenas que, deslumbrados por la maravilla del arado, lo pintaron con signos y colores y lo colgaron como un ídolo para rendirle adoración. El formalismo intencionadamente ha pretendido olvidar que la palabra es vestidura del concepto y que sólo éste constituye el cuerpo del idioma. Y, adorándola, han querido volverla inútil, fetiche más que herramienta, cambiándola de sitio en la actividad humana. Desde luego, tal pretende en sus polémicas, en su pedagogía, en su batalla contra la poesía humana. Pues, en el fondo, aún el formalismo, sin querer confesarlo, pero delatándose, sigue atento al contenido del vocablo. Adviértese, si no, el ataque inevitable de los formalistas a toda poesía comprometida, de clara tendencia humana, cualquiera sea la belleza formal con que hubiere sido lograda. Se pretende, pues, concluir que jamás pueden aliarse la forma poética con la honestidad conceptual, lo que no hace sino quitar la máscara del formalismo. Porque no solo la defensa de la poesía pura, sino, inclusive, la defensa de la pureza idiomática, lleva escondida una lucha de ideas que es, en última instancia,
una lucha de clases. El mismo Unamuno llamaba a fijarse en lo de real de la academia, y no por el término cuando por su intención pretende imponer universalmente su casticismo, que ahora es la supuesta herencia de una aristocracia que, como su idioma, se asfixia cerrada en sí misma. La poesía castiza estaría, pues, destinada solamente a su círculo selecto. Neruda llevó a la poesía más alta en nuestra lengua el idioma de los americanos y confundido en él el idioma de la burguesía americana, sus asuntos y sus términos con que se designan. No era entonces una poesía para la aristocracia, ni tampoco para el pueblo, tanto por las cuestiones de su canto como por el medio de comunicación. Pero al publicar Las Furias y las Penas, dejó en la última página este testimonio. En 1934 fue escrito este poema. ¿Cuántas cosas han sobrevenido desde entonces? España, donde lo escribí, es una cintura de ruinas. ¡Ay! Si con solo una gota de poesía o de amor pudiéramos aplacar la ira del mundo. Por eso lo pueden solo la lucha y el corazón. Resuelto. El mundo ha cambiado y mi poesía ha cambiado. Juro defender hasta mi muerte lo que han asesinado en España, el derecho a la felicidad. Ese fue el comienzo de su poesía actual, dirigida a algo, con una finalidad conocida, en las horas decisivas del destino humano. Toda poesía que no comparte su suerte corre el peligro de morir. Neruda explicó entonces algunas cosas. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes, de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Idioma de carne y sangre. La sangre y el crimen cambiaron su concepción y su idioma. Son ya otros los asuntos que le preocupan. Hay cadáveres sucesivos entre la vida y la poesía. Y esta no puede más que quedarse encerrada en el individuo contemplativo, ser excepcional y maldito. El hombre humano, cada día, en cada sitio está muriendo y levantándose, como faena obligatoria del existir. Y este es el tema único de la poesía. Y así como en los pueblos, el idioma en el individuo es un órgano vivo, sujeto a edad y crecimiento, mutable por el uso de la experiencia, manejado por la historia. Y es entonces cuando, enfrentada la guerra civil española, la guerra civil del mundo, se produce el milagro de que habla Aragón. El milagro es que Pablo Neruda haya sabido hacer resonar ese idioma mismo del hombre de carne y de sangre. ¿Puede, después de esto, decirse más sobre una poesía? Defender el derecho a la felicidad no es cosa que pueda hacerse impunemente. Allí su nombre se convirtió en santo y seña. Su poesía, alta, magnífica, poesía política, expresión cabal de nuestro tiempo, ha ido siguiendo el curso de los hechos, de las agresiones, de las amenazas, de la esperanza y la victoria inaplazable de la humanidad. En medio de la multitud combatiente y triunfante, el poeta alcanzaba a ver los próximos días y así dejó su pesimismo de solitario. Dejó también atrás la contemplación de un mundo en ruina, de una sociedad enferma y deshaciéndose. Era más clara la sociedad naciente. Comprendió que la felicidad era posible y que el hombre no termina en sí mismo y empezó a cantar la continuidad de la tarea heroica, la suma de voluntades y la imperecedera voluntad de la victoria sobre la injusticia y la infamia. El resultado fue una nueva poesía, como una realidad única, más allá de todo problema entre el fondo y la forma. Desde el romancero, la poesía en español había ido adentrándose en la oscuridad del individualismo, volviéndose complicado acertijo, nueva expresión de retórica cortesana, abandonando su rol de lenguaje para la comunicación con el resto de los hombres. Con Neruda ha hallado nuevamente su destino, su condición de obra humana. ¿Qué puedo decir de la poesía? Entiendo que se creó en torno a ella una especie de mito, un halo fantasmagórico en el cual se ha querido envolverlo. Esto es muy peligroso para los poetas,
tanto ha exagerado la crítica, atribuyendo a la poesía cualidades secretas de sombra y de misterio, que los poetas jóvenes llevan sobre los hombros una carga ficticia, hecha más de papel que de verdad. Y, en fin de cuentas, no cabe exageración alguna. La poesía de hoy debe tener el mismo sentido de siempre, de algo que no estuvo nunca ni por encima ni por debajo del ser humano, que siempre estuvo situado a la altura del hombre. Pienso que es mucho más fácil escribir poesía difícil que poesía fácil. Digo a los jóvenes poetas que comprendo sus problemas y su inclinación hacia lo oscuro, porque sé que finalmente encontrarán el camino de la simplicidad, el camino para una poesía que, sin perjuicio de su calidad, sirva a las necesidades internas del individuo y de la sociedad. Este es un ideal que no ha muerto, por lo contrario, permanece como el sentido, como la propia finalidad de la expresión poética. La poesía, obra de todos los hombres, no han sido las sociedades ni siquiera los individuos, sino cierta literatura a la que se ha empeñado en afirmar el pesimismo como la situación habitual del hombre. Con ello se ha querido derrotarlo, vencerlo antes de que intentara su libertad, borrar los caminos de la esperanza y la voluntad, trazaban a cada instante. Había que entender que la vida es una construcción humana, que el mundo es una obra de hombres y que únicamente los poetas, algunos poetas, no solo le negaban su aporte, sino que trataban de obstaculizar la gran tarea colectiva de los que habían escogido ya su responsabilidad en el porvenir de la cultura y del mundo. Ha sido feroz la lucha entre las dos fuerzas que hacen la vida y su huella notoria en la obra del hombre. Todo un sistema moribundo, dice el poeta, ha cubierto con emanaciones mortales el campo de la cultura, y muchos de nosotros hemos contribuido de buena fe a convertir en más irrespirable el aire que pertenece no solo a nosotros, sino a todos los hombres, a los que viven y a los que van a nacer. Cuando, después de la guerra, vio a los pueblos de Europa empeñados en rehacer su pertenencia, a los estudiantes removiendo escombros una vez terminadas las clases de cada día, a los hombres entregados a la defensa de la paz como edificación de su porvenir, se negó a que tradujeran una antología de su poesía anterior. Se preguntaba, en un acto de inigualable honradez, cómo iba a ayudar a esa gente su poesía, en la que el dolor de otras épocas y el peso de lo moribundo habían depositado tanto pesimismo, tanto desánimo, tanta lamentación. Inclusive en América, en donde la tarea es inmensa, en donde aún tenemos que construir en mitad de la selva un mundo nuevo, nos hacía falta la nueva poesía de Neruda, más cercana a la verdad, más llena de la alegría y el optimismo que nos da las soluciones que vamos hallando en nuestros problemas, para que no nos quiten también la alegría, como si se tratara de cobre o de petróleo. Con raras excepciones, la literatura americana ha forjado una leyenda de tinieblas, de imposibilidad, de futuro, de incapacidad para liberarnos de la selva, de la dictadura, de los monopolios, de la miseria. Sabor a fracaso. Poesía con sabor de fracaso ha sido la americana. Y, de Residencia en la Tierra, ha dicho su autor, es un libro con subterráneos, metales y estalactitas, pero no puedo leerlo por esa terrible tendencia pesimista, angustiosa. No he podido retirarlo de la circulación, pero no lo recomiendo. Si yo fuera gobierno, prohibiría su lectura a los jóvenes. Es una poesía recargada por la vida misma, poesía que lleva en sí la amargura de una época muerta. Y no me gusta para mí ni para nadie. Que si reniego de mi poesía pasada, yo también debo tener el derecho de criticar mi obra como los demás. Lo que quiero es que la poesía no contamine de pesimismo a los jóvenes de esa época. No quiero que viejos dolores lleven al desaliento a nuevas vidas. No quiero que el reflejo de un sistema que pudo inducirme hasta la angustia vaya a depositar en plena edificación de la esperanza el légamo aterrador con que nuestros enemigos comunes ensombrecieron mi propia obra. Y aquí el sentido social de la poesía, su utilidad, su consecuencia. ¿Tiene derecho el hombre, y el hombre americano en especial, a distribuir un lenguaje amargo, a repartir en las casas un idioma destinado a envenenar el alma del hombre? Es cierto que hay dolores,
qué terribles problemas martirizan a nuestros países. Pero no es eso lo único que puede hallar la poesía en América. No estamos solos en nuestro sufrimiento, no somos una isla abandonada. Y, si bien la placidez sería una infamia, la alegría de la vida futura es tema suficiente para ayudar a sobrevivir y, con la lucha y el corazón resuelto, vivir plenamente en la hora que le estará destinada. Por eso ha de decir después en su Oda a la Alegría: te desdeñé alegría, fui mal aconsejado, la luna me llevó por los caminos, los antiguos poetas me prestaron anteojos, y junto a cada cosa un nimbo oscuro puse, sobre la flor una corona negra, sobre la boca amada un triste beso. Aún es temprano, déjame arrepentirme, pensé que solamente si quemaba mi corazón la zarza del tormento, si mojaba la lluvia mi vestido en la comarca cárdena del luto, si cerraba los ojos a la rosa y tocaba la herida, si compartía todos los dolores, yo ayudaba a los hombres. No fui justo, equivoqué mis pasos y hoy te llamo alegría. Desde las alturas. Neruda, el que fuera tenebroso, hermético y desolado, vio a América entera desde las alturas de Machu Picchu. Vio su destino, desde los orígenes hasta el futuro, al antiguo hombre americano, sus antiguas luchas enlazadas con sus luchas actuales. Después de la guerra de España, ese fue el segundo momento decisivo, y ese el poema que indica su nueva actitud, la del canto general. No ha olvidado el dolor, pero, decía Lautréamont, sufrir es una debilidad cuando uno puede evitarlo y hacer algo mejor. Mejor es la acción, el canto de la acción resuelta en la vida simple, hecha de cosas simples e imponderablemente hermosas. Después, las odas elementales, sobre las cosas más sencillas para las gentes más sencillas. Estarán llenas de la población diaria de América, aquella que va a la fábrica o al taller, que bebe caldo, recoge flores, respira su aire, ama a su mujer y busca la paz en el mundo, toda la alegría de vivir, a pesar de tanto y tanto, toda la esperanza, dicha con el lenguaje sin artificio y elemental del latinoamericano, con sus voces propias, con su espontánea metáfora, su melodía rústica, su explosión de libertad, cuando habla y cuando actúa. Es la epopeya de América, por la actitud del hombre nuevo y por su idioma acuñado desde hace tiempo en el páramo y la selva. ¿Epopeya? Sí, porque por fortuna desapareció el héroe providencial y predestinado y en su lugar actúan millones de seres decididos y humildes, conscientes de su responsabilidad y de su exigencia, y es parte de su epopeya la casa que habitan, el ideal que sostienen, el hambre que tratan de eliminar. Epopeya americana, cantada con su idioma maravillosamente imperfecto, antiacadémico, roto como su orografía, furioso como su vegetación, lleno de la ternura indígena y de la acometividad del mestizo. Y disolviendo la individualidad en la multitud, habrá que elaborar en el hombre invisible una nueva arte poética. Yo no soy superior a mi hermano, pero sonrío porque voy por las calles y solo yo no existo. La vida corre como todos los ríos. Yo soy el único invisible. No hay misteriosas sombras, no hay tinieblas. Todo el mundo me habla, me quieren contar cosas, me hablan de sus parientes, de sus miserias y de sus alegrías. Todos pasan y todos me dicen algo. ¿Y cuántas cosas hacen? Cortan maderas, suben hilos eléctricos, amasan hasta la tarde en la noche el pan de cada día, con una lanza de hierro perforan las entrañas de la tierra y convierten el hierro en cerraduras, suben al cielo y besan cartas, sollozos, besos. En cada puerta hay alguien, nace alguno o me espera a la que amo, y yo paso y las cosas me piden que las cante. Yo no tengo tiempo, debo pensar en todo, debo volver a casa, pasar por el partido. ¿Qué puedo hacer? Todo me pide que hable, todo me pide que cante y cante siempre. Todo está lleno de sueños y sonidos. La vida es una caja llena de cantos. Se abre y vuela y viene una bandada de pájaros que quieren contarme algo, descansando en mis hombros. La vida es una lucha, como un río que avanza, y los hombres quieren decirte, ¿por qué luchan? Si mueren,
porque mueren y yo paso y no tengo tiempo para tantas vidas. Yo quiero que todos vivan en mi vida y canten en mi canto. Yo no tengo importancia, no tengo tiempo para mis asuntos de noche y de día. Debo anotar lo que pasa y no olvidar a nadie. Fiesta colectiva. Para la epopeya, Neruda cambió el idioma del poeta por el idioma de los hombres. Sustituyó el pequeño mundo individual irrepetible por un mundo real, objetivo, lleno de movimiento, de lugares comunes y de seres comunes, lleno de una poesía común. El poeta es una campana que repican las manos del pueblo y toca para el pueblo. Toma y devuelve, no se adueña ni de los elementos, ni de los vocablos, para presentar luego un espectáculo que prestidigitación en la Feria de los Poetas Incomprendidos, y entrega una poesía que es, en verdad, una fiesta colectiva, como el canto de la multitud en la plaza, como la celebración popular de las efemérides, cuyas voces, sin dejar de ser el habla común, han pasado a ser el habla magnífica de la poesía americana. Edward solía contar, emocionado como el hombre común de Grecia, a diferencia de los demás, al preguntársele qué es un poeta, responde, uno que canta, y no uno que escribe versos. En ello tienen mucho que ver la tradición del pueblo griego y la calidad de sus poetas. Algo de eso ha iniciado en América la poesía de Neruda. El canto, ya no solo verso, empieza a convertirse en una necesidad de nuestros pueblos. Es que el camino no va hacia adentro de los seres, como una red de sueños. El camino de la poesía sale hacia afuera, por calles y fábricas. Está en todas las campanas que anuncian el mundo que nace porque con fuerza, con esperanza, con ternura y con dureza, lo haremos nacer. ¿Nosotros los poetas? Sí, nosotros los pueblos. Nunca he dejado de leer la patria, nunca he separado los ojos del largo territorio.